León XIV llegó al país más desigual de África y le dijo al dictador lo que nadie con ese nivel de poder se había atrevido a decirle en 47 años de silencio institucional. Lo dijo en español, en la ciudad natal del dictador, con el dictador sentado en primera fila, con el hijo del dictador, condenado en Francia por blanquear 150 millones de euros de fondos públicos de su propio país, sentado junto a su padre, y con 100.000 personas de pie bajo el sol de Guinea Ecuatorial, escuchando cada palabra. Dijo que hay que cerrar la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos. Dijo que las riquezas naturales deben ser una bendición para todos. Dijo que hay hambre de justicia en este país. Dijo que hay que servir al bien común en lugar de a intereses privados. Y dijo que tienen que crecer los espacios de libertad. Eso lo dijo el Papa, ante el hombre que lleva 47 años aplastando exactamente esos espacios de libertad. En el país donde más de la mitad de la población vive en pobreza, mientras la familia del dictador acumula una de las fortunas más documentadas y más condenadas judicialmente del continente africano. Y después fue a la prisión de Bata. Entró, habló con los reclusos, les dijo que no están solos, que nadie está excluido del amor de Dios, que siempre es posible volver a levantarse. Salió, y cuando el papamóvil se alejó por la calle empapada de lluvia, los reclusos comenzaron a gritar desde el patio: «Libertad, libertad, libertad». Ese grito es el sonido más honesto disponible sobre lo que el viaje de León XIV a Guinea Ecuatorial significa para las personas que más lo necesitan. No el análisis de los vaticanistas, ni el comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede, ni las fotografías oficiales de León XIV junto a Obiang, bendiciendo la primera piedra de una futura catedral en la ciudad de La Paz. El grito. Los reclusos de Bata bajo la lluvia gritando la palabra que el Papa acababa de pronunciar ante el hombre que lleva 47 años, impidiendo que esa palabra tenga consecuencias reales dentro de las fronteras del único país africano donde el español es idioma oficial. Este documental examina ese grito, lo que lo produjo, lo que significa, y lo que produce sobre la pregunta más fundamental que el viaje de León XIV a Guinea Ecuatorial genera para cualquier persona que lo examine con la atención que merece. La pregunta de si lo que ocurrió en Mongomo y en Bata, el 22 de abril de 2026, fue el acto más valiente que ningún líder institucional, con ese nivel de audiencia global, había producido en Guinea Ecuatorial en décadas, o si fue algo más complejo y más incómodo que la valentía simple. Examinamos el viaje apostólico de León XIV a Guinea Ecuatorial, el régimen verificado de Teodoro Obiang, Nguema Mbasogo y su hijo Teodorín, las cifras documentadas de pobreza y desigualdad en un país con renta per cápita comparable a España, las palabras exactas que León XIV pronunció ante el dictador en Mongomo, la visita a la prisión de Bata y el grito de los reclusos, y la pregunta que todo eso produce sobre el tipo de papado que León XIV está construyendo con sus actos fuera de Roma. Quédate hasta el final, porque la última conexión que vamos a examinar une lo que ocurrió en Guinea Ecuatorial con lo que este espacio ha estado documentando desde el primer video de esta serie, y esa conexión es la que hace que el grito de los reclusos de Bata no sea simplemente el momento más emotivo del viaje africano de León XIV, sea la pregunta más honesta disponible sobre si el hombre que pronunció esas palabras ante Obiang va a pronunciarlas también ante los Obiang que tiene más cerca, los que llevan décadas operando dentro de la institución que él mismo lidera. Guinea Ecuatorial tiene petróleo, mucho petróleo. Desde que en 1995 se descubrieron reservas offshore significativas en sus aguas atlánticas, el país pasó de ser uno de los más pobres del continente africano a tener una renta per cápita que en términos de ingreso nacional bruto por persona coloca a sus ciudadanos teóricamente en la misma categoría económica que los de España o Italia. Teóricamente, porque la realidad que el FMI documentó en su visita de 2023 y que el Banco Mundial registra en sus datos actualizados
es algo completamente diferente de lo que esa renta per cápita sugeriría. Más del 50% de la población de Guinea Ecuatorial vive bajo la línea de pobreza nacional, no bajo la línea de pobreza global, bajo la línea de pobreza que el propio gobierno de Guinea Ecuatorial establece como el umbral mínimo para una vida digna dentro de ese país específico. Más de la mitad del país no llega a ese umbral, en un país que tiene una de las mayores concentraciones de riqueza petrolera del continente africano. El FMI no ocultó su reacción cuando visitó Guinea Ecuatorial en 2023. Sus informes describen el nivel de pobreza y desigualdad con una franqueza que los organismos internacionales raramente usan cuando documentan las condiciones de los países con los que necesitan mantener relaciones diplomáticas. Quedaron aterrados, según las crónicas de quienes siguieron esa visita. Esa brecha entre la riqueza que el petróleo produce y la pobreza que la mayoría de la población vive no es el resultado de la mala suerte ni de las circunstancias históricas. Es el resultado verificable y documentado de 47 años de gobierno de una familia que, según Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y docenas de organizaciones adicionales, ha utilizado los recursos del Estado como si fueran los recursos personales de esa familia. La geografía de Mongomo lo dice todo. Mongomo tiene 11.000 habitantes aproximadamente. No es la capital, no es el centro económico, no tiene ninguna institución oficial del gobierno central y no tiene ninguna razón de planificación urbana que explique por qué es la ciudad más desarrollada del interior del país. Tiene una razón, una sola. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nació ahí. Mongomo tiene un campo de golf de 18 hoyos, edificios opulentos con acabados que en el contexto de la pobreza del 50% de la población resultan obscenos en su escala, jardines cuidados detrás de rejas con puntas doradas. La única autopista del país que conecta Mongomo con Bata y la Basílica de la Inmaculada Concepción inaugurada en 2011, diseñada con las dimensiones de los grandes templos del catolicismo occidental, inspirada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, construida con recursos públicos de un país donde más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza nacional, en la ciudad natal del dictador. Ahí estuvo León XIV el 22 de abril de 2026. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo llegó al poder el 3 de agosto de 1979 mediante un golpe de Estado. El hombre al que derrocó ese día era su propio tío, Francisco Macías Nguema, el primer presidente de Guinea Ecuatorial, un hombre cuya dictadura había sido tan brutal que Amnistía Internacional la describió como uno de los regímenes más represivos del mundo. Obiang lo fusiló y luego ocupó su lugar. Eso es lo que hace que la historia de Guinea Ecuatorial sea diferente de muchas otras historias de dictaduras africanas. No es la historia de un militar que tomó el poder de manos de un gobierno civil, prometiendo restablecer el orden. Es la historia de un sobrino que mató a su tío para quedarse con lo que su tío tenía, y que luego pasó 47 años, demostrando que lo que quería no era cambiar el sistema, sino heredarlo. El 3 de agosto de 1979 se convirtió en fiesta nacional en Guinea Ecuatorial, porque Obiang al principio dijo lo que todos los golpistas dicen, que venía a traer libertad, democracia, derechos humanos. 47 años después sigue en el poder. Es el gobernante más longevo de África en funciones. Y el registro de lo que esos 47 años produjeron para la población de Guinea Ecuatorial es tan específico y tan documentado que ninguna declaración sobre nueva etapa o proceso democrático puede subsistir frente a él. La Constitución de Guinea Ecuatorial le otorga a Obiang poderes que en el vocabulario del derecho constitucional comparado solo pueden describirse con una palabra: poderes de dictador, el derecho a gobernar por decreto, el derecho a disolver el parlamento, el derecho a nombrar y cesar a los jueces, el derecho a controlar las fuerzas armadas, la concentración de poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona,
una dictadura legal. Human Rights Watch lleva décadas documentando lo que ese poder produce: represión de la oposición política, detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y disidentes, ausencia de libertad de prensa, ausencia de sociedad civil independiente, corrupción generalizada y el nepotismo estructural de un gobierno que ha colocado a los miembros de la familia Obiang en los puestos más importantes de la administración pública. El líder opositor Plácido Micó lo dijo con claridad: el petróleo ha tenido un impacto negativo sobre el proceso democrático en Guinea Ecuatorial. Ha logrado fortalecer la dictadura, porque el dinero del petróleo le dio a Obiang exactamente lo que cualquier sistema de poder absoluto necesita para sobrevivir indefinidamente. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial. Las compañías estadounidenses dominan el sector petrolero del país, y la relación entre Washington y Malabo durante décadas siguió exactamente el patrón que ese dato económico predice. La más reciente dimensión de esa relación añade un elemento que conecta directamente con uno de los temas más presentes en el pontificado de León XIV. El gobierno de Trump firmó acuerdos con Guinea Ecuatorial para deportar migrantes al país, no simplemente ciudadanos guineoecuatorianos, migrantes de terceros países, personas que, según las organizaciones de derechos humanos, terminaron en exactamente el tipo de cárceles que León XIV visitó en Bata el 22 de abril de 2026. León XIV lleva meses enfrentado públicamente con Trump por la política de deportaciones. Llamó extremadamente irrespetuoso el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos. Y en Guinea Ecuatorial visitó las cárceles donde algunos de esos deportados terminaron después de que el gobierno, con el que León XIV lleva meses en conflicto, los entregó al régimen de Obiang. Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín, es el hijo mayor del presidente y su sucesor designado. Es el vicepresidente de Guinea Ecuatorial y es el hombre cuya historia en los tribunales internacionales es una de las más documentadas de todo el continente africano. En 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que entre 2004 y 2011, Teodorín había gastado $315 millones en bienes de lujo alrededor del mundo. Ese número representa aproximadamente un tercio del gasto anual combinado que el gobierno de Guinea Ecuatorial destinó a salud y educación en ese periodo. Un tercio del presupuesto de salud y educación de todo un país, gastado por una sola persona, en mansiones y coches de lujo y obras de arte en Europa y en Estados Unidos. Mientras era ministro de Agricultura con un salario oficial de menos de $100,000 al año, el 27 de octubre de 2017, el tribunal parisino lo condenó a 3 años de prisión en suspenso, 30 millones de euros de multa y la confiscación de todos sus bienes en Francia. Una mansión de 100 habitaciones en la avenida Foch de París, a 2 pasos del Arco del Triunfo, 17 coches de lujo incluyendo Bugatti, Rolls-Royce y Maserati, obras de arte, joyas, todo confiscado. El 28 de julio de 2021, el Tribunal de Casación de Francia ratificó la condena de manera firme e inamovible: 150 millones de euros de bienes robados de los fondos públicos de Guinea Ecuatorial. Ese hombre estaba sentado en primera fila cuando León XIV pidió que se cierre la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos y que las riquezas naturales sean una bendición para todos. La oposición en el exilio lo dijo con exactitud en la carta abierta que dirigió a León XIV antes de su llegada. Guinea Ecuatorial es un país secuestrado por la familia presidencial. Si las cifras de Guinea Ecuatorial y la imagen de León XIV pidiendo justicia con el dictador a su lado te están produciendo preguntas que los titulares de los últimos días no respondieron, no te vayas. El siguiente capítulo examina con exactitud qué dijo León XIV, cada frase, cada palabra, y lo que esas palabras significan cuando se las examina junto al hombre que las escuchó sin levantarse de su silla. Las palabras de León XIV en Mongomo, el 22 de abril de 2026,
merecen ser examinadas con la atención que su especificidad requiere, no como el resumen que los titulares produjeron, sino como las palabras exactas que un hombre pronunció en español ante 100.000 personas, con el dictador más longevo de África sentado en primera fila. La homilía comenzó con una pregunta: ¿de qué tiene hambre hoy este país? Esa pregunta no requería respuesta del público porque el predicador ya la tenía preparada. Hay hambre de futuro, dijo, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. La palabra nueva antes de justicia no es un adjetivo decorativo. Es un diagnóstico. La justicia que existe actualmente en Guinea Ecuatorial no es suficiente. Necesita ser nueva, diferente de lo que es. Y esa afirmación pronunciada ante el hombre que controla el sistema judicial de Guinea Ecuatorial, con el mismo poder absoluto con que controla todo lo demás en ese país, es, en el lenguaje cuidadosamente construido de un discurso papal, una acusación, velada en la forma, directa en el contenido. Luego vino la frase más directa de toda la homilía: es necesario servir al bien común, en lugar de a intereses privados, cerrando la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos. Esa frase en boca de cualquier predicador, en cualquier iglesia del mundo, es una exhortación pastoral estándar. En boca del Papa, en la Basílica de Mongomo, con Obiang y Teodorín en primera fila. Es algo considerablemente más específico. Intereses privados en Guinea Ecuatorial tiene un referente concreto: los intereses de la familia Obiang, los 150 millones de euros blanqueados en Francia, las mansiones y los coches de lujo de Teodorín, el campo de golf de Mongomo, la basílica construida con dinero público en la ciudad natal del presidente. León XIV le pidió a esas personas que paren, en su propia ciudad natal, en la basílica que el dinero de esas decisiones construyó. Después vino la frase sobre las riquezas naturales. Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado. Los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos. La palabra todos importa. Para el 50% que vive bajo la línea de pobreza nacional. Para las comunidades rurales del interior continental. Para los que el petróleo nunca alcanzó, porque alguien se interpuso entre el petróleo y ellos durante 47 años. Y luego la frase que en el contexto del régimen de Obiang suena más directamente a una acusación que ninguna de las anteriores: que crezcan los espacios de libertad, que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana. Espacios de libertad en Guinea Ecuatorial es una expresión que tiene un contenido específico. No existe libertad de prensa en Guinea Ecuatorial. Los opositores políticos son detenidos arbitrariamente. La sociedad civil independiente no existe en ningún sentido funcional. León XIV le pidió a ese gobierno que crecieran esos espacios, con 100.000 testigos, en español, en la Basílica de Mongomo. Hay algo en la elección del idioma que merece ser señalado. León XIV eligió predicar en español, no en inglés, que es su lengua materna, no en italiano, que es el idioma oficial del Vaticano, en español, porque Guinea Ecuatorial es el único país africano donde el español es idioma oficial, y porque León XIV entiende que hablar en el idioma de la gente no es simplemente un gesto de cortesía diplomática, es la decisión de no interponer ninguna distancia entre el mensaje y quienes lo reciben. León XIV no simplemente denunció la injusticia y exhortó al cambio, hizo algo más específico: apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, tanto como a la responsabilidad de los gobernantes. El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman, dijo. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. Esa distribución de la responsabilidad entre gobernantes y ciudadanos es, en el contexto de Guinea Ecuatorial, una forma de decir dos cosas simultáneamente. Una dirigida a Obiang, que tiene la responsabilidad de cambiar el sistema que controla. Otra dirigida a los 100.000 ciudadanos que escuchaban,
que tienen la responsabilidad de exigir ese cambio, y esa doble dirección del mensaje es lo que hace que la homilía de Mongomo sea más que una confrontación entre el Papa y el dictador, sea también una activación, un llamado a las personas que viven bajo ese dictador a entender que el cambio no llegará solo de las palabras del Papa, sino también de sus propias decisiones. El día anterior, León XIV había visitado el hospital psiquiátrico Jean-Pierre Olly de Malabo. Habló con los pacientes y dijo algo que añade una dimensión específica a las palabras de Mongomo. Dijo que a veces las heridas que nadie ve son las más grandes, las que la persona misma sabe que lleva en su corazón, pero que el mundo exterior no puede ver ni medir ni registrar. Esa distinción entre las heridas visibles y las heridas invisibles es, en el contexto de un país donde la represión sistemática produce exactamente el tipo de daño psicológico que se acumula durante décadas de vida, bajo un sistema que aplasta la capacidad de las personas de decir lo que piensan y de vivir como quieren vivir. Una descripción de lo que 47 años de dictadura producen en el interior de las personas que la viven. Y después de Malabo fue a Mongomo, y les dijo al dictador y a 100,000 guineanos que esas heridas visibles e invisibles merecen una nueva justicia y espacios de libertad que crezcan y riquezas que sean bendición para todos. La prisión de Bata no es una prisión ordinaria, es una prisión que las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado durante años como uno de los ejemplos más graves disponibles en el continente africano de lo que ocurre cuando el sistema de justicia de un país no tiene independencia real del poder ejecutivo que lo controla. El historial verificado incluye denuncias de hacinamiento severo, falta de atención médica básica, denuncias de malos tratos y de tortura, y la presencia de presos políticos, opositores al régimen de Obiang, que no están en esa prisión porque cometieron delitos que un sistema judicial independiente evaluó, sino porque el sistema judicial de Guinea Ecuatorial no es independiente. 70 organizaciones de derechos humanos le escribieron una carta a León XIV antes de su visita a esa prisión. Le pidieron que se pronunciara sobre las condenas arbitrarias, que nombrara a los presos políticos, que mencionara los acuerdos de deportación entre el gobierno de Trump y el gobierno de Obiang, que envían migrantes de terceros países a esa misma prisión. León XIV entró a la prisión de Bata, primera visita a una prisión en su pontificado. Era la tarde del 22 de abril de 2026, después de la misa en Mongomo. La lluvia había comenzado a caer sobre Bata. Les dijo que no están solos, que sus familias los aman y los esperan, que Dios nunca los abandonará y que la iglesia estará a su lado, que siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva, que ninguno está excluido del amor de Dios, que cada día puede ser un nuevo comienzo. Y les dijo a las autoridades de la prisión, algo que en el contexto de la prisión específica donde lo estaba diciendo, tiene una dimensión que va más allá del consuelo pastoral. La justicia debe proteger a la sociedad, pero no puede limitarse al castigo. Para ser efectiva, debe promover siempre la dignidad y el potencial de cada persona. La verdadera justicia no busca tanto castigar como ayudar a reconstruir las vidas de las víctimas, los delincuentes y las comunidades heridas por el mal. Esa última frase es una descripción del tipo de sistema judicial que Guinea Ecuatorial no tiene. Un sistema que busca reconstruir, en lugar de simplemente castigar. Un sistema que promueve la dignidad de las personas bajo su custodia, en lugar de degradarla. Un sistema que en sus decisiones sobre quién está preso y por qué responde a criterios de justicia real, y no a los criterios del poder político que lo controla. León XIV lo dijo directamente a las autoridades de la prisión, en términos que cualquier director de una prisión en Guinea Ecuatorial que escucha esas palabras de la boca del Papa sabe exactamente a qué se refieren. Luego el Papa se fue, subió al papamóvil. La comitiva comenzó a moverse por la calle empapada de lluvia, y en el patio de la prisión los reclusos comenzaron a gritar: «Libertad, libertad, libertad».
Ese grito bajo la lluvia en el patio de la prisión de Bata es el momento más honesto del viaje apostólico de León XIV a Guinea Ecuatorial. No las fotografías oficiales de la misa en Mongomo, con Obiang aplaudiendo, no la bendición de la primera piedra de la catedral, el grito. Los reclusos de Bata bajo la lluvia, después de que el Papa se fuera gritando la palabra que el Papa había pedido que creciera en ese país. Ese grito no era para León XIV, era después de que León XIV se fue, era para ellos mismos. Era la expresión de algo que 47 años de dictadura, y un sistema judicial sin independencia, y una prisión con ese historial, produjeron en el interior de esas personas, cuando alguien con el nivel de autoridad moral que el papado proporciona, llegó hasta donde ellos están, y les dijo que no están solos. León XIV no nombró los presos políticos, no habló de las condenas arbitrarias, no mencionó los acuerdos de deportación entre Trump y Obiang. Las 70 organizaciones que le escribieron antes del viaje pidiendo esas menciones específicas no las obtuvieron, y esa omisión es verificable y produce consecuencias reales para las personas que esperaban que esa mención les diera visibilidad. Pero sí entró a esa prisión, habló con los reclusos, dijo ante las autoridades que la justicia verdadera promueve la dignidad, y dejó en ese patio una presencia que los reclusos convirtieron en un grito de libertad bajo la lluvia. Si el grito de esos reclusos bajo la lluvia en Bata te está diciendo algo que los comunicados oficiales de la visita no dijeron, quédate, porque lo que viene a continuación examina la pregunta más difícil: si lo que León XIV hizo en Guinea Ecuatorial fue suficiente, y lo que esa pregunta produce sobre el pontificado que está construyendo. Hay una historia que la Iglesia Católica lleva 2000 años contando sobre sí misma. Es la historia del profeta, que habla la verdad al poder. Juan el Bautista diciéndole a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Ambrosio de Milán, negándole la comunión al emperador Teodosio, después de la masacre de Tesalónica. Oscar Romero, hablando desde el púlpito de San Salvador, con la voz que el gobierno que lo mataría al día siguiente no podía silenciar completamente. Esa historia es real. Hay momentos verificados en la historia de la Iglesia en que sus representantes se colocaron frente al poder con la claridad y la valentía que ese enfrentamiento requería, y pagaron el precio que ese enfrentamiento produce cuando el poder no acepta ser interpelado por nadie. Pero hay otra historia, igualmente real, igualmente verificada, la historia de la Iglesia sentada junto al poder que aplasta exactamente los valores que proclama. El Vaticano firmando el concordato con la Alemania nazi en 1933. Los papas que protegieron a Marcial Maciel durante 60 años. Los obispos latinoamericanos que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 eligieron el silencio institucional sobre la denuncia profética. Y la Iglesia en Guinea Ecuatorial, que durante 47 años de dictadura documentada mantuvo su presencia en el territorio con la tolerancia del poder que esa presencia requería. Esas dos historias coexisten dentro de la misma institución, y esa coexistencia es exactamente lo que el viaje de León XIV a Guinea Ecuatorial ilumina con una claridad que pocas visitas apostólicas anteriores habían producido. En Mongomo y en Bata, ese miércoles 22 de abril, las dos historias estaban presentes simultáneamente. La pregunta sobre si lo que León XIV hizo en Guinea Ecuatorial fue suficiente tiene elementos específicos en ambas direcciones, a favor de que lo que hizo fue suficiente. 1. León XIV pronunció las palabras más directas disponibles sobre la injusticia económica y la necesidad de libertad que ningún líder institucional con ese nivel de audiencia global había pronunciado en el territorio de Guinea Ecuatorial ante el presidente en 47 años. 2. Eligió visitar la prisión de Bata. No era obligatorio. Lo eligió. 3. Los reclusos gritaron libertad cuando el Papa se fue. Ese grito no habría ocurrido si lo que León XIV hizo en esa prisión hubiera sido simplemente un evento de relaciones públicas. 4. La oposición en el exilio y las organizaciones de derechos humanos
aunque pidieron más de lo que obtuvieron, no describieron la visita como una legitimación del régimen, en contra de que lo que hizo fue suficiente. 1. León XIV no nombró los presos políticos, ni las condenas arbitrarias, ni los acuerdos de deportación de Trump con Obiang. Las 70 organizaciones que pedían esas menciones no las obtuvieron. 2. León XIV bendijo la primera piedra de la Catedral de la Ciudad de La Paz junto a Obiang. Esa imagen es, independientemente de las palabras de la homilía, una imagen de proximidad institucional que el régimen puede usar para producir la narrativa de legitimación que necesita. 3. El viaje completo incluyó encuentros con los líderes de todos los países visitados con la cordialidad protocolaria que las visitas de Estado exigen, sin producir la confrontación pública directa, que habría señalado que la visita apostólica era algo más que soft power de la Santa Sede. Esa evaluación no produce una conclusión definitiva. Produce lo que una evaluación honesta de una situación genuinamente compleja siempre produce. León XIV fue más valiente que sus predecesores en Guinea Ecuatorial, y fue menos valiente de lo que la situación habría justificado. Las dos cosas son verdad, y sostener las dos a la vez sin colapsar en la celebración simple, ni en la condena simple, es exactamente el tipo de análisis que este espacio ha intentado producir en cada uno de sus documentales. La Iglesia en Guinea Ecuatorial existe en ese territorio con la tolerancia de Obiang. Las parroquias funcionan con esa tolerancia. Los colegios católicos funcionan con esa tolerancia. Los hospitales funcionan con esa tolerancia. Y esa tolerancia se paga con el silencio sobre las cosas que Obiang prefiere que no sean dichas públicamente por la institución que opera dentro de sus fronteras. León XIV rompió ese silencio parcialmente con las palabras de Mongomo, pero el silencio estructural sigue siendo parte del precio que la presencia eclesiástica en Guinea Ecuatorial ha pagado durante décadas para poder seguir sirviendo a las comunidades que más la necesitan. León XIV lleva menos de un año en el papado, y en ese periodo ha producido un conjunto de acciones y de palabras que, cuando se examinan en conjunto, ofrecen el retrato más completo disponible del tipo de pontificado que está construyendo. No el pontificado que sus declaraciones programáticas describen, el pontificado que sus acciones reales están demostrando ser. El Vía Crucis, en el Coliseo romano, fue un momento de ese pontificado. Las palabras sobre toda autoridad que responde ante Dios. La audiencia con los legionarios de Cristo en febrero de 2026 fue otro. Las palabras sobre evitar toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad de las personas. El enfrentamiento con Trump sobre las deportaciones fue otro. Las palabras sobre el trato extremadamente irrespetuoso que reciben los migrantes. Y el viaje a Guinea Ecuatorial con la misa de Mongomo y la prisión de Bata, y el grito de libertad bajo la lluvia. Esos momentos tienen algo en común. Tienen la consistencia de alguien que dice la misma cosa en contextos completamente diferentes. León XIV le dijo a Trump que trata a los migrantes de manera extremadamente irrespetuosa. Le dijo a los legionarios que deben evitar toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad. Le dijo al dictador de Guinea Ecuatorial que debe cerrar la brecha y dejar que crezcan los espacios de libertad. Y le dijo al mundo entero en el Coliseo romano que toda autoridad responde ante Dios. La misma cosa a Trump, a los herederos de Maciel, a Obiang y a los cardenales de la Iglesia. Esa consistencia no es accidental. Es el producto de 43 años de formación. El misionero de Trujillo, que conoce desde adentro lo que significa ser pobre en un país donde los ricos son obscenamente ricos. El obispo de Chiclayo, que pastoreó comunidades que nadie en Roma miraba. El prefecto del dicasterio para los obispos, que durante 2 años gestionó los expedientes de los obispos, cuya conducta contradecía los valores que sus cargos les exigían encarnar. Pero la consistencia en las palabras no es suficiente. Los documentales anteriores de este espacio han examinado con suficiente profundidad el registro de pontificados que produjeron palabras consistentes
sobre la necesidad de justicia y de rendición de cuentas, sin producir los hechos que habrían dado sustancia a esas palabras. Francisco fue consistente en sus palabras sobre la iglesia pobre para los pobres durante 12 años, y los documentales de esta serie han documentado lo que esa consistencia en las palabras no fue suficiente para producir en términos de hechos concretos sobre los expedientes de Rivera y de los legionarios y de Bessieux. Lo que el viaje a Guinea Ecuatorial añade al retrato del pontificado de León XIV es una dimensión específica, la dimensión de la acción en condiciones adversas. León XIV no fue a Guinea Ecuatorial a decirle a un auditorio de reformistas entusiastas lo que todos ellos ya querían escuchar. Fue a territorio de un dictador, con el dictador en primera fila, y pronunció las palabras sobre la libertad y la justicia y la brecha, en ese contexto específico, con la serenidad de alguien que ha decidido que el protocolo diplomático no puede ser la razón para no decir lo que la situación exige. Los reclusos de Bata gritaron libertad cuando el Papa se fue. Eso ocurrió. Es verificable. Y ese grito es la prueba más concreta disponible de que las palabras de León XIV, en los lugares difíciles, llegan a las personas que más las necesitan, con la fuerza que las palabras tienen cuando son genuinas. Pero los reclusos de Bata también siguen en la prisión de Bata. Eso también ocurrió. También es verificable. Y esa continuidad es la prueba más concreta disponible de que las palabras sin los hechos que las acompañan producen momentos de esperanza que no duran lo suficiente para cambiar las realidades estructurales que las produjeron. El 30 de abril de 2026, una semana después de que León XIV gritara con sus palabras ante Obiang que crezcan los espacios de libertad, el fiscal vaticano enfrenta el plazo para entregar los documentos del caso Bessieux que el Tribunal de Apelación exigió. El 22 de junio comienza el nuevo juicio. El expediente de Norberto Rivera lleva 30 años acumulándose. Los departamentos del piso 42 de la Torre Mítica esperan la respuesta que el voto de pobreza que Rivera pronunció hace décadas exigiría. El informe secreto de los cardenales lleva 13 años en los archivos. Y los reclusos de Bata siguen en la prisión de Bata. Esos hechos, los que ocurren dentro de las fronteras de la institución que León XIV lidera, son la prueba de fuego del pontificado, que las palabras de Mongomo prometen que es posible, porque el dictador de Guinea Ecuatorial puede ignorar las palabras de León XIV con la eficiencia que 47 años de experiencia en ignorar exhortaciones internacionales le han dado. Pero los cardenales y los obispos y los funcionarios vaticanos que escucharon las palabras del Vía Crucis sobre toda autoridad que responde ante Dios no pueden ignorarlas con la misma eficiencia, porque esas palabras fueron pronunciadas por el hombre que tiene la autoridad de convertirlas en consecuencias concretas dentro de la institución que él mismo lidera. Los reclusos de Bata gritaron libertad cuando el Papa se fue. Eso ocurrió. Es verificable. Ese grito es la esperanza. El silencio que viene después es la prueba. El silencio de los próximos meses en que León XIV tendrá que decidir qué hacer con el expediente de Rivera, y con el caso Bessieux, y con el informe secreto de los cardenales, y con todos los otros expedientes que los documentales de este espacio han examinado, será el que confirme o desmienta lo que el grito de los reclusos de Bata prometió. Los reclusos de Bata gritaron libertad. León XIV los escuchó gritar desde el papamóvil que se alejaba por las calles empapadas de lluvia. Y en algún momento entre ese grito y el momento en que la historia de este pontificado pueda ser evaluada con la completitud que los pontificados requieren, la pregunta sobre si ese grito llegó a producir algo más que un momento emotivo va a tener una respuesta, no por declaración sino por acción o por omisión, porque en las instituciones el silencio siempre dice algo, y lo que diga el silencio de los próximos meses sobre los expedientes que este espacio ha documentado es lo que va a responder la pregunta que ese grito bajo la lluvia en Bata hizo imposible no formular: libertad. Esa palabra la gritaron ellos. Este espacio la examina. Y León XIV tiene que decidir si la va a producir.
Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que esta historia no termina con el Papa Móvil alejándose por las calles de Bata. Comparte esto con alguien que también necesita entender lo que está ocurriendo. Lo que viene a continuación en este espacio va a seguir examinando exactamente esa pregunta, con los hechos verificados que la sostienen,